What the fuck, tío. Y el movimiento. What? Ok, vale. Hoy os traigo las novedades que vamos a tener en abril y mayo de Star Savior. Hoy han hecho directo especial, hablando de todas cosas nuevas. Así que a continuación os traigo un resumencito de todo lo que han traído. Para empezar, se viene nuevo mini evento. Duración del evento, 1 semana y va a comenzar el 9 de abril. Después tenemos otro nuevo evento, este que tenemos acá. Este va a durar 3 semanas y va a comenzar el 16 de abril. Parece que va a ser lucha de artistas marciales el evento, un poco lo que es el lore, ¿no? Y te comenta que durante este evento va a haber una nueva Savior, se llama Link, y su nueva arcana van a estar habilitadas. Entonces entiendo que mientras que esté ese evento vamos a tener en el gacha destacado esto de acá, es lo que estoy entendiendo, ¿vale? Y una cosa que te comenta este personaje es que las mecánicas cambian con el orden de las habilidades. Entonces este evento es el 16 de abril. Entiendo que como han dicho que mientras que esté el evento va a estar lo del gacha, entiendo que ese gacha lo van a poner el 16 de abril, gentecilla. Déjenme por los comentarios. Y después vamos a tener nuevo Savior y arcana, en lo dicho, las observaciones en el destacado también, que es una maestra de la evasión y los contraataques. Vale, y estas serían las dos waifus que se van a venir de futuro en el gacha, ¿vale? Te iba a decir las poses, tío, las poses. Pero sí, gente, las dos nuevas waifus que se vienen de futuro, ahí las tenéis, ¿vale? What the fuck, tío, y el movimiento, what? Ok, vale. Vale, te dice que los wallpapers de estos dos personajes van a ser habilitados el primer día del evento. Nah, tío, las poses. No, tío, pero ¿qué es ese wallpaper, gente? ¿Qué es ese wallpaper? Vale, eventos que vuelven, a ver. Y va a venir este de acá. Nuevo evento, gente. Bueno, nuevo evento para nosotros, ¿no? Porque entiendo que este evento lo habrán sacado en los servidores de Corea y Japón y que ahora lo van a poner para el Global, ¿no? Vale, está comentando que este fue el primer evento que salió como Star Savior, ¿vale? Y que ahora lo vamos a tener globalmente. Te dice que el evento va a durar una semanita y que comienza el 7 de mayo. Un masivo evento, dice. Episodio 5 de la historia principal, ¿no? Parece. Y está Mei Senpai. Vale, está diciendo esto comienza el 14 de mayo y que va a durar 2 semanas. Entiendo que es que harán algún evento, alguna cosa en torno a lo que es la salida de ese nuevo capítulo, ¿no, gente? Si ya como hemos visto en otros gachas que sacan eventillos de lore, vamos a sacar algunas misiones o algo, ¿no? Entiendo. Y que ese evento o esas cosas tendrán una duración de 2 semanas, ¿no, gente? Es lo que estoy entendiendo. Y tenemos nuevo Star Savior con nueva arcana en las observaciones. Y te comenta que conjuntamente con este evento, con lo que es la salida del nuevo capítulo, estoy entendiendo que van a sacar este personaje con la arcana. Dice, un salvador de 2 seres, el vacío y salvación. Ahora nos van a hablar de actualizaciones que van a meter en el juego, en plan de mejoras y cosas así. Y te comenta que la UX para las misiones de avance, de operación y corredor interestelar cambiarán. Se han modificado para que sean más accesibles. Y comentan que se añadirá una función para saltar, esquipear y reintentar el corredor interestelar desde el exterior. Se comenta que la ubicación del menú de Flashpoint cambiará. Que esto, anteriormente, se encontraba en lo que es el apartado de eventos. Que de hecho estaba en el apartado de eventos conjuntamente con el evento de colaboración con Counter-Strike. Dice, ahora lo han movido al menú principal este de acá. Y por lo que estoy entendiendo, se va a poner como un indicador de progreso. Y que así puedes comprobar fácilmente cuántas piedras guías has recolectado. Dicen que han metido mejoras en el filtro de opciones de conjunto de engranajes. Y te comenta, se añadirá una función de favoritos a lo que sean los Savior y al tema del archivo. Y bueno, comentaros eso, que han metido mejoras adicionales en el tema del UI o UX, ¿vale? Vale, después te comenta que en la defensa del gremio, que tiene varios niveles de dificultad, pero que para la gente que lo juegue por primera vez, lanzará una función de recomendación de dificultad. Entiendo que acorde a tu equipo, a tu score, a lo que la cuenta vea que tú tienes, ¿no? Dice, al encontrar la dificultad adecuada, que se ajuste a tu crecimiento, nosotros esperamos que disfrutes de la divertida defensa del gremio. También te comenta que han metido mejoras en la interfaz de usuario al final de la batalla.
Dice que después de que termines la batalla en lo que sería esta defensa del gremio, puedes reintentar o confirmar, ¿no?, lo que sería la batalla o los resultados de esa batalla. Entonces básicamente que han cambiado un poco la interfaz para que la entiendas mejor. Y aparte también te dice que han añadido la función de skip, de salto de batalla, ¿vale?, a lo que sería la defensa del gremio. Dice capitanes que se sientan agobiados por lo que es la defensa del gremio todos los días, pues pueden hacer el skip y se completa fácilmente la defensa, gente. Te dice que cuando tú vendías equipo solías ganar oro, ahora lo han cambiado. Dice que ahora en vez de conseguir oro vas a conseguir piedras de mejora. Y bueno, cositas nuevas. Te dice que van a meter emotes animados. Te dice ahora para los capitanes que juegan el Gauntlet añadimos emotes animados. Y te dice que puedes usarlo no solo en el Gauntlet, sino también en salas de chat normales. Por supuesto, también se proporcionará una función de bloqueo de emoticonos para cualquier estrés causado por un oponente que envía emojis repetidamente. Vale, entiendo que va a haber limitación o un cooldown a la hora de que tú envíes, ¿no? Entiendo. También tendremos clasificación de poder de combate añadida a la clasificación de grupo para las clasificaciones existentes de área de operaciones y corredor. Y bueno, dice que debido a que el poder de combate depende de tu configuración, que el ranking puede cambiar todos los días, lo que te permite apuntar a una experiencia mucho más interesante y dinámica. Y ahora va a hablar de la búsqueda de caza, los Hunt Quests. Dice que se van a extender hasta lo que sería el Stage 14. También te comenta que las operaciones en difícil también se van a ampliar. Se extenderían hasta el sector 15. Después te comento también que en el Flashpoint van a añadir nuevo boss. Y te comenta que el nuevo boss Kron y el Void de este van a ser añadidos, ¿vale? Y que a través de ello entiendo, ¿no?, que puedes ganar fragmentos arcanos para lo que sería el Salvador Petra y Roberta, ¿no? ¿Estoy entendiendo? Así como Muriel y Elisa se pueden adquirir. Y esperemos que esto ayude aún más a nuestros capitanes a reclutar personajes salvadores. Y te dice que este nuevo boss, que es temporal, pero que se añadirá de forma constante en el futuro. Dice, a medida que nos acercamos a lo que es el final de esta temporada 1 de Gauntlet, se llevará a cabo un evento de impulso que se acerca a la fecha límite. Y te dice que te asegures de participar en el evento para poder conseguir una increíble skin de Gauntlet. Y te comenta que en la última semana de mayo, sería el evento de medio aniversario del Star Savior. Y te dice que nuevo contenido diverso y mejoras, nuevos salvadores y sus historias. Y algo increíblemente genial te espera. Y que dice que no te vas a decepcionar en absoluto. Que se vendrá, gente, que se vendrá. Y hasta aquí toda la nueva información que se va a venir de Star Savior en abril y mayo. Como podemos ver, muchos eventos, muchas mejoras, muchos Savior nuevos y arcanas nuevas. Evento de aniversario medio, con una panza de cosas ahí que lo tienen todo como alerta, alerta, se vienen grandes cosas, no va a decepcionar. O sea, ya veremos más adelante a ver qué sacan a finales de mayo. Y lo dicho, para más contenido de Star Savior, no debería dejar su like, su follow, suscribirse. Espero que este vídeo les haya ayudado y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.